Mateo 5, ya estamos terminando el capítulo 5, que pertenece al Sermón del Monte. Y entramos al capítulo 6. Estos pasajes son muy especiales. En cuanto a su carga teológica, son muy valiosos, muy valiosos, muy interesantes. Y aquí hay un cambio bastante grande entre lo que vimos la semana pasada, que pertenecía precisamente al capítulo 5, la semana antepasada, perdón, hace 2 semanas, y lo que veremos hoy, ya que el Señor ya no mete el infierno para nada, ya no pone el castigo para nada. Y es muy interesante revisarlo. Voy a revisarlo lo más breve posible, pues es un mensaje lo más fácil posible, lo más sencillo posible, ya que en realidad estos pasajes merecen mucho más cuidado. Lo vamos a extraer lo más importante, lo que más nos va a nutrir. Y tenemos el primer pasaje que empieza en el versículo 38, Mateo 5:38, sobre el Sermón del Monte. Y es el amor a los enemigos. Ese es el título que le pusieron pues con sus divisiones, cuando hicieron la Biblia en sus divisiones de versículos y capítulos, el amar a los enemigos. Y es muy valioso, es muy importante, ojo por ojo, diente por diente, dice el Señor. Oísteis que fue dicho, ¿no? O sea, es la ley. Oísteis que fue dicho. Versículo 38. Ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Nuevamente, los símbolos son importantísimos. El Señor no está diciendo literalmente, si me pegan en un lado, le ofrezco el otro para que me pegue, ¿no? El Señor no está diciendo eso. Y eso es muy importante que lo veamos, lo vimos hace 2 semanas, es muy importante, pues el Señor hablaba de sacarse los ojos y cortarse la mano y cortarse una pierna, y obviamente no es así. El Señor nos da estos símbolos precisamente para señalarnos cuán importante es esto, cuán importantes son estos principios, y entre estos principios está el vuélvele la mejilla, ese es para que se nos quede, vuelve la mejilla. Si alguien te quita algo, dale más todavía. Nuevamente regresan los símbolos. El Señor no nos está hablando que sea malo defendernos. Si alguien quiere hacerle daño a mi familia, no quiere decir que yo voy a obedecer al Señor dejando que le hagan mal a mi familia. Es correcto, es bueno defendernos. El Señor no está hablando de esas cosas. El Señor nos está hablando diría yo, del poder más grande que hemos visto sobre la tierra y el cual en realidad no le hemos puesto atención, que es la paz, el amor, el ser pacíficos. Y no ser pacifista al estilo del mundo, aún así le sirve a muchos. Tenemos el caso de Gandhi, Mahatma Gandhi, para quienes lo sepan o para quienes quieran buscarlo. Lo pueden encontrar fácilmente. Hay hasta películas. Este hombre liberó a la India. Por cierto, Pakistán también, porque en ese entonces todavía Pakistán era parte de la India. Después se separaron, ya cuando eran independientes. Pero ese hombre solo se enfrentó al imperio británico. Y no se enfrentó con armas, no se enfrentó con cuchillos, no se enfrentó con ejércitos, se enfrentó con la paz. Movimientos pacíficos, manifestaciones pacíficas. Lo habrá hecho siguiendo y obedeciendo lo que le dice el Señor. Pero yo os digo, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este hombre tomó eso, o ese estilo de vida, esa forma de vida, y es así como precisamente logró la independencia de la India. Muy importante, muy importante. La paz, la lucha pacífica, el enfrentamiento sin violencia. Algo muy importante. No sé si Gandhi lo tomó precisamente del Señor. Lo que sí sé es que Gandhi admiraba al Señor Jesús. Lastimosamente no se salvó. Lastimosamente no creyó en el mensaje del Señor Jesús, pero le gustaba mucho la filosofía del Señor Jesús. Ahora, vamos mejor a otro ejemplo. Y está este gran pastor bautista, por cierto, es importante señalarlo, Martin Luther King Jr., un pastor bautista afroamericano de los Estados Unidos del siglo pasado, mediados del siglo pasado, que se enfrentó por medio del pacifismo, por medio del movimiento pacífico ante la
al terrible racismo que imperaba, existía y dominaba sobre los Estados Unidos. Y lograron el movimiento de la raza afroamericana y conseguir así los derechos civiles de toda la raza. Transformar la mente de las personas. El no devolver los golpes, el no ser violento, el tolerar, el resistir. Da un fuerte mensaje. Es algo muy valioso. Y en el caso de Gandhi estoy hablando de algo pues que en donde ni siquiera Dios estuvo, formalmente Dios no estuvo, aunque Dios siempre apoya la liberación de los pueblos. Y en el otro caso pues sí estuvo, aunque hubo otras personas, otros grandes líderes, Malcolm X, que no era pacifista, pero tampoco se entregaba a un movimiento violento, como las Panteras Negras y ese tipo de movimientos ya terroristas. Entonces, más o menos tenemos que entender que todo esto viene precisamente por la filosofía del Señor Jesucristo y que la filosofía del Señor Jesucristo no es dada a los pueblos, no es dada para la independencia de las naciones, es dada para nosotros. Nosotros tenemos que seguir ese camino. Nosotros tenemos que obedecer. Ojalá le diéramos más tiempo a esto. ¿Se podrían resolver nuestros problemas familiares si nosotros simplemente no devolvemos el golpe? ¿Se podrían resolver nuestros problemas familiares si simplemente nosotros resistimos de forma pacífica? Porque ¿qué pasa en las familias, no? El esposo le da un insulto a la esposa le da 2 insultos al esposo, de ahí el esposo le da 3 insultos a la esposa. ¿Y cuál es la idea? La idea es dañar, la idea es herir. Y ese es el propósito del Señor. Ese es el propósito del Señor. El Señor no está diciendo que sea malo defendernos, el Señor no está diciendo que sea incorrecto buscar nuestra autoconservación. El Señor está diciendo que no haya en nosotros rencor, que no haya en nosotros maldad, que no haya en nosotros odio, que no importa que nos hagan, no odiemos, sino todo lo contrario. Y me parece que el Señor expone esto, pues es el punto sublime del creyente. Hasta ahí llega lo más alto de su crecimiento. El creyente puede ser, como dice el apóstol, puede ser que yo tenga y pueda hacer milagros, pero si yo no tengo amor no sirve de nada. Puede ser que yo hable lenguas angélicas y humanas, pero si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena nada más, o un címbalo que retiñe, algo sin sentido, algo sin propósito. El propósito del mundo y el propósito del diablo al dañarnos, al hacernos daño, es que tengamos amargura y que dejemos de conocer el amor. Y el verdadero amor es incondicional. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, dice el apóstol Pablo. Capítulo 13, 1 Corintios. No hemos aprendido a hacer eso. No hemos llegado a hacer eso. De hecho, hasta nos cuesta nuestra relación interpersonal como iglesia, como hermanos en Cristo. Me llevo bien con aquellos no me llevo bien. Prefiero a estos otros no los prefiero. Me hacen daño, me molestan. El apóstol Pablo, para el remedio para eso dice, el remedio para eso que me hacen daño a los hermanos en la iglesia es toleren el sufrimiento. Sufran. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. ¿Y por qué digo que esto es lo más excelso en el crecimiento del creyente? Pues porque vemos a los mártires que en medio de su martirio, en medio de gente que los estaban apedreando, como es el caso de Esteban. Imagínense esa imagen, ¿no? A Esteban tomaron piedras los judíos, los fariseos y todo el pueblo y empezaron a tirárselas. Empezaron a tirárselas con saña, con odio. Y él empezó a orar por ellos. Perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. Ese es el máximo crecimiento.
Es que yo cómo sirvo a las personas. No, vamos a ver cómo sirve a las personas si le quitan su casa. Vamos a ver qué tanto quiere a las personas si le quitan su carro. Y no es para que nos sintamos mal, estoy hablando de crecimiento. El Señor no nos está hablando, aquel que haga esto se va a ir al infierno. No, el Señor nos está hablando de crecimiento. Yo quiero que lleguen hasta esto. Yo quiero que ustedes lleguen hasta que si les quitan sus posesiones, si les quitan su libertad, si les quitan su comida, si les quitan su vida, ustedes sigan amando a estas personas. Cuando ustedes hagan eso, cuando ustedes hagan eso, dice versículo 43, para que seáis hijos de vuestro Padre. No está hablando de una condición, está diciendo para que en realidad se asemejen al Padre Celestial, el cual les ha recibido por hijos. O como dice versículo 48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Queremos eso? ¿Estamos buscando eso? ¿Queremos llegar a eso? Queremos que el Señor resuelva nuestros problemas, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy poniendo de mi parte? Queremos que el Señor ponga orden en mi hogar, sí, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Soy yo el primero que insulto? ¿Soy yo el que regresa el golpe? ¿Estamos aprendiendo cada vez más eso o no? El Señor nos quiere hasta el punto en que nos hagan lo que hagan, sigamos orando por las personas. ¿Y qué hace falta para eso? Pues lo que hace falta es que dejemos de lado las cosas de esta vida. Si pierdo un carro, pues perdí un carro. No se trata de no importarse. No se trata de no preocuparse por nuestras posesiones. Las posesiones son importantes, el Señor las da. Es patrimonio, es algo valioso. Pero no es nuestra vida, ni es nuestro propósito. No es el sentido de nuestra existencia. Es espantoso ver esas peleas familiares, ¿no? Cuando se pelean por una casa que dejó la mamá y entonces vienen los hermanos a pelearse, o un terreno o terrenos y empiezan a pelearse entre hermanos. Es algo que el Señor detesta, lo detesta con todas sus fuerzas. No tomamos esa fuerza, no tomamos el poder. Entonces solo yo tengo que recibir el golpe. Lo que pasa es que usted no sabe lo que Dios va a hacer. Les acabo de dar 2 ejemplos. Y el segundo, diría yo, es el más importante. ¿Por qué? Porque sí, verdaderamente era este pastor que inició un movimiento y toda la gente empezó a manifestarse y recibían golpes. Mataban a la gente, mataron a Martin Luther King. Después de ese su maravilloso discurso, yo tengo un sueño. Precisamente, el día siguiente, mataron. Pero se logró lo que se buscaba. Y su vida tuvo sentido y fuerza. Y por supuesto, bendición de Dios. ¿Usted cree que el Señor no va a bendecir su hogar? Pero empiece a caminar como el Señor le está mandando. ¿Usted cree que el Señor no va a estar ahí, pero empiece a caminar como el Señor le está mandando? Él va a estar ahí, Él va a bendecir y Él va a transformar las vidas. Los pasajes entonces del Señor Jesucristo cambia un poco su teología y empieza a hablar sobre la limosna, que en realidad se traduce más como caridad, el ser misericordioso, el ayudar a las personas. Y hay muchos detalles teológicos muy valiosos, muy bellos, muy importantes, sin castigo, por cierto, sobre los cuales encuentro 2 cosas importantísimas. En primer lugar, y es sobre este pasaje, sobre el amar a los enemigos. El Señor introduce un tema muy, muy importante. Nuestro Padre Celestial. El Señor no había puesto ese tema. El Señor había hablado de su Padre. Pero Él dice, pero seréis hijos de vuestro Padre Celestial. Es valiosísimo, es importante. Y creo que esa es la razón por la cual Él ya no habla de castigo. Les he hablado de cuando el Señor repite las cosas, es muy importante. Hemos visto que el Señor a veces repite 1 vez, 2 veces y hasta 3 veces. Y cuando vemos las 3 veces, nos damos cuenta que es algo muy importante para el Señor. Solo en este pasaje, el que hemos leído,
y el 6, capítulo 6, del 1 al 15. ¿Saben cuántas referencias encontramos acerca del Padre Celestial? De nuestro Padre Celestial. Más de 10. Más de 10 repeticiones. Del capítulo 5 encontramos 2, de este pasaje nada más, 45 y 48, 2. Del capítulo 6, solo el pasaje que vamos a ver, del versículo 1, versículo 4, versículo 6, en el versículo 6 encontramos 2 veces la referencia, en el versículo 8 otra vez, 9, 14 y 15, las referencias a este Padre Celestial. Por eso les dije, teológicamente es muy valioso, es muy importante. Y básicamente la idea de este Padre Celestial se resume en vuestro Padre Celestial o vuestro Padre que está en los cielos y ve en lo secreto. Y ve en lo secreto. Si quisiera parafrasear un poco, podría añadir, y ve en lo secreto y ve todo secreto. Conoce todo secreto. Esas son las características del Padre Celestial. Nos ve en todo momento y nos ve cuando estamos en secreto y nos ve el secreto de nuestras almas. Todo lo que está en nuestro corazón. Y entablamos una relación con Él. Es por eso que ya no hay castigo. Teológicamente es muy importante y me gusta mucho eso porque es como que estamos regresando al huerto del Edén, antes del pecado del ser humano. ¿Se acuerdan? Cuando estaba el Señor con el ser humano y hablaba libremente con el ser humano, le dijo el Señor, esto es pecado, esto aquello es malo. El Señor solamente le dio prohibiciones y le dijo, no comas de ese árbol y del otro árbol porque entonces morirás. Una advertencia, nada más. Y lo único malo que encontramos, que ni siquiera es malo, dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Eso es lo único. No es bueno que el hombre esté solo. Y eso tiene una carga muy importante. ¿Por qué? Porque en ese entonces no existía el pecado. En ese entonces no existía lo malo. En ese entonces no existía lo incorrecto, el deslizarse, el caerse o el alejarse de Dios. Había una relación perfecta con Dios. Y entonces solo era lo bueno, solo existía lo bueno y lo no bueno. O lo no tan bueno. Eso es todo. Y la única prohibición que les dio el Señor, no comer los frutos del árbol de la vida y del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Eso es todo. Y eso es lo que estamos viendo acá. El Señor en su mensaje está regresando a ese tiempo. Está regresando a esa forma, está regresando a ese sentido, en donde ya no existe el pecado. Y es que para nosotros no tenemos que andar caminando pensando tanto en el pecado. No tenemos que andar caminando pensando en lo malo que hacemos. Lo malo que hacemos es incorrecto y nos ata, nos aprisiona, nos deja en esa prisión de amargura, de inconstancia o de pobreza de bendición. Pero nosotros ya no vamos al infierno. Nosotros ya no somos echados a la condenación. Somos hijos del Padre Celestial. Y es por eso que el Señor lo repite tantísimas veces, solamente a lo largo de este pasaje, y no habla sobre la condenación. Ni una vez. No dice, ustedes son hijos de su Padre Celestial, pero si ustedes hacen eso, los voy a echar al infierno. No lo dice. Es un pasaje maravilloso que casi no nos damos cuenta de la variante que da el Señor. Y que el Señor específicamente nos está hablando de este reino maravilloso y glorioso en el cual nos encontramos, que es el reino de Dios, en donde nosotros ya no tenemos que andarnos cuidando de los pasos y de las formas. Simplemente tenemos que obedecer y el poder santificador del Espíritu en nosotros transformará nuestras vidas. No tengo que estar pendiente de qué me va a decir el hermano, qué me va a decir la hermana, que me pongan en disciplina, que me pongan en esto, que me quiten privilegios o alguna cosa. Vivimos en libertad. Estamos en libertad gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos ha metido a este reino y en este reino todos somos hijos de ese Padre Celestial. Y ese Padre Celestial nos está viendo a todos. Ese Padre Celestial, ese Padre que está en los cielos,
Conoce todos los secretos, conoce todas las intenciones, conoce por qué yo estoy haciendo esto y para qué yo estoy haciendo esto. Y es por eso que vemos el capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Tener otra intención, tener otro sentido. Que me alabe la gente. Simplemente con eso, que no vale nada. Es una vanagloria. La vanagloria de el ser alabado por las personas no sirve de nada. Pero simplemente con eso ya perdí mi recompensa. Si quiero que las personas miren cómo yo oro, cómo yo ayuno, que vean cómo es mi entrega al Señor, ya perdí mi recompensa. Simplemente con eso. Y no solo eso, vean versículo 5, 6:5, Mateo 6:5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y esa partecita me llama mucho la atención. ¿Ya tienen su recompensa? ¿Ya fueron recompensados? Y tiene que ver con el otro gran tema y es con este me voy a quedar para terminar. Y es el tema de la recompensa. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces. 10 veces el Señor repitió vuestro Padre Celestial o vuestro Padre que ve en lo secreto. 10 veces, solo en este pasaje. La recompensa, la idea de la recompensa, el Señor la repite 6 veces en todo este pasaje, que es precisamente el último del capítulo 5, o sea, versículo 46, esa es la primera. De ahí, en el capítulo 6, versículo 1, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 8. Todas esas veces el Señor repite la recompensa. La recompensa. ¿Qué pasa con la recompensa? Esa palabrita me dio mucha batalla. Porque estaba estudiándola y encontré un diccionario interlineal, perdón, una Biblia interlineal en donde decía pago, pero pago es diferente que recompensa. Y entonces, bueno, voy a empezar a buscarla bien. Empecé a buscar todas las versiones porque tengo varias versiones, tengo como 8 versiones, y empecé a buscar en todas las versiones y en todas las versiones decía recompensa. Solamente encontré solo una versión en donde decía premio. Dios no le va a dar premio. Recompensa. La recompensa no es pago. Bueno, me fui a los diccionarios. ¿Qué pasa con los diccionarios? La palabra recompensa no es usada precisamente con esta palabra. La palabra que usa aquí Mateo es la palabra mistos, que más o menos se parece a nuestra palabra que nosotros usamos acá, pisto, para que se recuerden el pisto, ¿no? Nosotros acá en Guatemala le llamamos al dinero pisto. Ya no tengo pisto, ¿no? Quiere decir ya no tengo dinero. Simplemente tiene que cambiarle la P por una M, misto, y ponerle una S al final, mistos. Esa es la palabra que usa ahí, mistos. Y mistos, algunos lo traducen recompensa, otros lo traducen como pago, pero no es salario, no es sueldo. No es salario, no es sueldo, es más recompensa, todas las versiones. Aún las que se pelean con la Reina Valera, todas las versiones lo traducen como recompensa, no hay ninguna que traduzca como pago. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué pasa con la recompensa? Que la recompensa tiene que ver un poco más con premio. O también el otro sentido de la palabra recompensa es, si le quitamos la re, recompensa, quitémosle la re, compensar. Es una compensación. Eso es lo que quiere decir aquí el Señor. Y también un reconocimiento, que es igual que un premio. ¿Un premio qué es? Es un reconocimiento. Se reconoce que se hizo algo bueno. Se reconoce que se hizo una bondad. Dios les puede dar el premio, o si ustedes quieren, el premio lo pueden recibir aquí. Eso es lo que me llamó la atención de ese versículo 5.
De cierto os digo, ya tiene su recompensa. Si usted quiere orar y quiere que la miren orando y cómo está sufriendo y qué gran unción tiene el hermano, ahí está. Esa es su recompensa. Si una persona se para acá a cantar y alabar al Señor o se para en cualquier lugar, qué bonito, qué belleza, qué gran voz tiene esa persona, ya, ahí está. Esa es su recompensa. Depende de lo que está en el corazón. Depende de lo que yo estoy buscando. Yo estoy leyendo la palabra de Dios. ¿Y por qué estoy leyendo la palabra de Dios? Solamente para decirle a la gente, yo ya leí 10 veces, yo ya leí 15 veces la palabra de Dios. Qué bueno, ahí está, ya, su recompensa. Que la gente le diga felicidades, felicitaciones. Qué bueno, ahí está. Es la vanagloria. Y si el Señor simplemente encuentra, si el Padre Celestial simplemente encuentra vanagloria en nuestro corazón, un poco de vanagloria en nuestro corazón, que tu recompensa sea la vanagloria entonces. Hay tantísimas personas. Yo tengo una iglesia de 500 personas. Ah, bueno, yo tengo una iglesia de 1000 personas. Ahí está. Conozco pastores que van a buscar dinero en otras iglesias, obviamente del exterior, del norte, ¿no? Y entonces construyen sus clínicas y construyen sus templos y construyen sus cosas y tienen dinero y ahí está. Esa es su recompensa. Pero ¿cuál es la recompensa que nosotros estamos buscando en nuestra vida? Y ese es el fin del pasaje. Tenemos un Padre Celestial, tenemos un Padre que lo ve todo en secreto y esto tiene que ver con la recompensa, Él quiere recompensarnos. Él quiere darnos lo que estamos buscando. Él quiere darnos lo que le estamos pidiendo. Lo que está genuinamente en nuestro corazón y ese es el problema. Eso tiene que ver con más adelante lo que dice el Señor. Conforme a la medida con que me dice o será medido. Precisamente tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Cuál es el fin sobre mi vida? El Señor va a recompensarme, pero ¿será que sí lo estoy poniendo a mi cuenta para que Él me recompense? El Señor Jesús dice, si yo oro en el secreto y mi Padre que está en lo secreto me va a recompensar en público. ¿Y ese público a qué se refiere? No dice, mi Padre o tu Padre le va a recompensar en el cielo. Dice, en público. Quiere decir acá. Y sabemos, por supuesto, que hay coronas para la eternidad. El Señor nos va a recompensar allá y el Señor nos va a recompensar aquí, pero ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy buscando? No seas como los hipócritas, dice el Señor, que hacen tocar trompeta, sonar trompeta cuando echan su limosna. Porque ya tienen su recompensa. La alabanza de la gente. El que la gente diga, qué buena hermana, qué buen hermano. Pero ¿cuál es la recompensa que Dios nos quiere dar? En primer lugar, la recompensa que Dios nos quiere dar es sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón y nuestros pensamientos. Que crezcamos. El crecimiento espiritual no es una obligación, aunque sí lo es. No es una imposición, aunque sí lo es. Es un beneficio de ser hijos de Dios, haber nacido de nuevo, depender de Dios y que su esencia vive en mí y se manifieste en mí. Y lo necesitan y lo necesitamos. Necesitamos que el Señor se manifieste cada vez más en nosotros y nosotros no lo estamos dejando y tal vez es porque no estamos buscando bien la recompensa o tal vez ni siquiera lo estamos creyendo. El Señor repite y repite. Lo acabamos de ver 6 veces. Repite solo en este pasaje la recompensa porque la recompensa depende de Él. Dios quiere darnos recompensa. Dios quiere hacernos crecer. Dios quiere hacernos desarrollar. Pero es que depende de nosotros y nosotros somos quienes detenemos esa recompensa. ¿Cómo? Cuando trata mal a su familia. Cuando no busca bien al Señor.
Cuando todo le da lo mismo. Cuando es lector olvidadizo de la palabra de Dios. El Señor lo que quiere es una relación que transforme nuestros sentimientos y pensamientos. Eso es lo que está buscando. Y esa es en parte la recompensa. La recompensa no depende solamente de dinero, aunque tiene que ver la prosperidad. La prosperidad monetaria fue una de las bendiciones que tuvo Abraham, Jacob. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan? Jacob se quedó sin nada. Su abuelo era rico y su papá era rico. Obviamente Isaac heredó todo lo de su padre. ¿Quién se quedó con ese dinero? ¿Quién se quedó con todo lo que era de Abraham y que lo heredó Isaac? ¿Quién se quedó con todo eso? ¿Quién? Esaú se lo quedó. Lo que heredó Jacob fue la bendición y la línea, el cuidado de Dios. ¿Se acuerdan cuando se va a encontrar con Esaú? ¿Qué le dice? Estas cosas, todo esto, Dios me ha permitido tener. Y le muestra todas esas cosas. Él se fue sin nada de su casa, huyendo de Esaú, ¿se acuerdan? Por haberle robado la bendición. Había robado, más o menos, pero en realidad era de él. Pues la bendición monetaria sí tiene que ver, hermanos, tiene que ver con todo esto, pero Dios quiere bendecirnos integralmente, su recompensa es integral y el problema es que no le obedecemos. El problema es que no le seguimos. O ya estamos recibiendo nuestra recompensa. El punto es, ¿qué es lo que esperan ustedes para este año? ¿Qué es lo que ustedes esperan para el próximo año? ¿Qué es lo que está en su plan de vida? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que tienen que mejorar? ¿Qué están buscando? Su crecimiento no se ha detenido y su crecimiento no ha culminado. Por eso vimos la primera parte, el amar a nuestros enemigos. Usted ya ama a sus enemigos, usted es capaz de que una persona, si le empieza a tirar piedras, usted va a amarla y a orar por esa persona. ¿Por qué tiene que ver eso con Dios? ¿Y por qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y por qué digo yo que ese es el mayor amor? La mayor estatura de crecimiento del creyente. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque fue lo que Dios hizo por nosotros. Lo digo porque es la mayor muestra de su amor y de su gracia por todos y cada uno de nosotros. Nosotros, absolutamente todos, sin excepción, éramos enemigos de Dios. Estábamos alejados de Dios y desinteresados de su gracia, y Él nos amó. Y Él nos amó sin otra intención, sin otro propósito, más que el salvarnos y el recibirnos nuevamente en su presencia. Esa es la máxima del amor de Dios, a través de su bendito Hijo Jesucristo, que murió por todos nosotros, a través de su gracia, que fue incomparable. Y por eso es que nos manda a nosotros que amemos a nuestros enemigos, y por eso es que nos manda a nosotros que crezcamos de tal manera que podamos amar a esas personas. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios en nuestras vidas y estoy bastante seguro que muchos de ustedes lo necesitan, porque muchos de ustedes tienen familiares que no conocen a Dios. ¿Y cómo van a conocer a Dios? Solamente oyendo una predicación, solamente asistiendo a una iglesia. Si el reino de Dios no entra en sus vidas y en sus hogares, ellos no serán salvos. No serán salvos. Pero fue unas cuantas veces, fue unos cuantos años a la iglesia. Si dejó de hacerlo, si deja de perseverar, no es salvo, no es salva. El reino de Dios está en nosotros porque el reino de Dios está a través de ustedes y ustedes son los que le muestran la puerta al cielo a las personas. Y eso es lo que busca Dios, transformar sus vidas.
Él tiene recompensas. Yo no sé cuáles son. Yo no sé qué es lo que busca. Y sobre todas las cosas, hermanos, y esto es muy importante, especialmente para aquellos que están enfermos. Si yo he vivido enfermo toda mi vida y me sirve mucho eso, y no sé los demás, pero conforme al sufrimiento que han tenido, así el Señor dará la recompensa. ¿Se acuerdan el significado de la recompensa? Solo le quitan la rey. Ese es uno de los significados. Solo le quitan la rey y es compensar, compensación. El Señor compensa nuestro sufrimiento. El Señor busca compensar lo malo que nos pasa. Todo ese sufrimiento que estamos pasando, no crean que al Señor se le olvida. Todo ese mal que tuvimos que sufrir, no crean que al Señor se le olvida. Quiere recompensarnos por esas cosas. Él tiene y toma a cuenta todo eso. Pero somos nosotros muchas veces los que detenemos la recompensa de Dios. Él quiere hacerlo. Nosotros lo detenemos. Porque no le dejamos, porque no crecemos o porque todavía no es el tiempo. Tengan fe. Tenga esperanza. Esto tiene que ver con el contexto bíblico que es mucho más amplio. Dice el salmista, hubiera yo desmayado, si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Está hablando de esta tierra, está hablando de esta vida. Es cierto que en la eternidad vamos a ver cosas maravillosas, es cierto que vendrán cosas maravillosas, pero el sufrimiento que hoy tengo, el Señor también buscará compensarlo y transformarlo en bien, en bendición y en paz. Ningún mal vale la pena, ningún mal es bueno y nadie aprecia lo malo, pero Dios quiere compensarnos por esos problemas, por ese dolor, por ese vacío, por ese sufrimiento, por esa enfermedad. Lo va a hacer, lo quiere hacer, porque es un buen padre. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Cuánto estamos poniendo de nuestra parte? ¿Cuánto estamos esperando de Él? Vean en ese mismo pasaje del capítulo 6, el Señor dice, oren al Padre, pero Él ya sabe. Él ya sabe lo que le van a pedir. Él ya sabe que tienen necesidad. Él ya lo entiende. Él ya lo conoce. Cualquiera diría, pues entonces, ¿para qué oro? Ora para que el Señor le ayude a buscar y a encontrar esa recompensa que le quiere dar. Él tiene planes de bien. Él tiene planes de misericordia. Él tiene planes de paz. Pero sí, tiene que aprender a amar a sus enemigos. Tiene que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a llevarnos. Tenemos que aprender a bendecir a otros. Tenemos que aprender a amar, no con amor humano, sino con el amor de Cristo, de nuestro Señor que está en nosotros. Ese es el sentido del pasaje. Y esa es la gran teología que no podemos profundizar precisamente porque es un mensaje, pero espero que dispongan sus vidas de aquí en adelante sabiendo que tienen un Padre Celestial y Él es el que dará toda la recompensa de su vida. A Él le toca. Y recuérdense que no solamente lo bueno recompensa, Él recompensa lo malo. Él paga lo malo. Conforme a las obras, sean buenas o sean malas, también lo dice el Señor más adelante. Así nos va a dar el pago. Pero Él quiere darnos una buena recompensa. Lo que busca es que le obedezcamos, que le sirvamos, que le entreguemos a Él todo nuestro ser, pero sobre todo que aprendamos a amar a los demás. ¿A esa persona que me hizo tanto daño? Sí. A esa persona que le hizo tanto daño. ¿A esa persona que no puedo perdonar? Sí. A esa persona. ¿Tengo que amar a mi esposo aunque me caiga mal? Sí. Tiene que amar. Lo tiene que querer. Es la voluntad del Señor. Él va a dar la recompensa. ¿Tengo que aguantarme esta enfermedad? Sí. Él va a dar la recompensa. Está en sus manos.
Y depende de ustedes, hermanos, lo que decían. Que el Señor les bendiga. Pasamos a la cena del Señor.